El fenómeno de los extranjeros que van a México y después se niegan a volver a su país. Algo extraño, inesperado y hasta incómodo está ocurriendo en distintas partes del mundo. Un fenómeno que al principio muchos tomaron como broma, como exageración de turistas emocionados, como esas frases típicas que se dicen después de unas vacaciones inolvidables: me quiero quedar aquí para siempre. Pero esta vez no se trata de una simple frase de entusiasmo. No se trata de gente que perdió el pasaporte, ni de viajeros atrapados por un problema legal, ni de mochileros que se quedaron sin dinero y no pudieron comprar el boleto de regreso. No. Lo que está pasando es mucho más profundo. Cada vez más extranjeros llegan a México por turismo, por estudios, por trabajo temporal, por intercambio cultural o simplemente por curiosidad. Vienen pensando que estarán unas semanas, quizá unos meses, que visitarán Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Mérida, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Monterrey, Querétaro, Cancún o cualquier rincón que hayan visto en redes sociales. Llegan con la idea de probar tacos, tomarse fotos frente a una pirámide, caminar por calles coloridas, escuchar mariachi, comprar artesanías y volver a su país con una historia bonita que contar. Pero algo ocurre. Las semanas se convierten en meses. Los meses se transforman en años. Y cuando sus familias les preguntan cuándo van a regresar, muchos responden con una frase que ha comenzado a repetirse en foros, redes sociales y conversaciones privadas: no encuentro una razón para volver. Esa frase, que para muchos mexicanos puede sonar exagerada, para miles de extranjeros se ha vuelto una confesión real. ¿Qué significa eso? ¿Qué encontraron en México que no encontraron en sus propios países? ¿Por qué una persona dejaría atrás una ciudad desarrollada, un salario alto, un sistema ordenado, una vida aparentemente estable, para quedarse en un país que tantas veces ha sido descrito desde afuera con prejuicios, miedo y titulares negativos? Y aquí es donde empieza la parte más polémica. Porque México, para muchos medios internacionales, suele aparecer asociado a problemas: inseguridad, desigualdad, caos, burocracia, tráfico, corrupción. Esa es la imagen que muchos extranjeros reciben antes de poner un pie en territorio mexicano. Algunos llegan con miedo. Otros llegan con arrogancia. Otros llegan pensando que México es un destino exótico, barato, bonito para visitar, pero imposible para vivir. Y sin embargo, cuando viven el México real, el México cotidiano, el México de la señora que te llama mi amor aunque no te conozca, del taquero que recuerda tu orden después de 2 visitas, del vecino que te presta una escalera, del mercado donde todos hablan, gritan, ríen y te hacen sentir parte del barrio, algo se les rompe por dentro. Porque descubren que México no es solo un lugar. México es una sensación. Y esa sensación, cuando entra en la vida de alguien, puede ser muy difícil de abandonar. En un foro estadounidense se volvió viral una publicación que decía: mi hermano se fue a México por 3 semanas y ya no regresó. Dice que allá por fin siente que la vida tiene sabor. ¿Qué se supone que significa eso? La publicación recibió cientos de respuestas. Algunos se burlaban. Otros decían que era una fase. Pero muchos extranjeros comenzaron a contar historias parecidas. Una francesa que se fue a Oaxaca por un curso de cocina y terminó abriendo una pequeña cafetería. Un canadiense que llegó a Mérida para trabajar en línea durante 2 meses y ahora dice que no puede imaginarse volviendo a vivir en una ciudad donde nadie saluda. Una alemana que visitó Guadalajara por intercambio universitario y confesó que, al volver a Berlín, sintió que su vida se había vuelto gris. Un estadounidense que llegó a Ciudad de México con prejuicios y terminó diciendo que nunca había sentido tanta intensidad humana en una ciudad. Y aquí viene la pregunta central. ¿Por qué México atrapa tanto? La respuesta no está solamente en sus playas, ni en sus ruinas arqueológicas, ni en sus pueblos mágicos, ni en sus restaurantes famosos, ni en los paisajes que parecen sacados de una película. Eso existe, claro. México tiene belleza de sobra. Pero otros países también tienen playas, montañas, ciudades bonitas, comida interesante y hoteles de lujo. La razón verdadera está en algo más sencillo, más profundo y más difícil de explicar: la vida diaria. Los extranjeros que se quedan en México no siempre se enamoran primero de los grandes monumentos.
se enamoran de la rutina. De caminar por una calle y escuchar música saliendo de una casa. De ver a una familia comiendo junta en una fonda. De que el vendedor de jugos les pregunte si quieren el de siempre. De que alguien en el metro les ayude a entender una ruta. De que en un mercado una señora les regale una prueba de mole para que conozcan de verdad. De que, aunque no entiendan todo el idioma, sientan que hay un calor humano que atraviesa cualquier barrera. Una turista italiana llamada Chiara contó su experiencia en Ciudad de México. Dijo que la primera vez que tomó el metrobús iba nerviosa. Había escuchado que la ciudad era enorme, complicada, peligrosa. Pensó que nadie la ayudaría. Pero al subirse, se confundió con las estaciones. Una mujer mayor la vio mirando el mapa con cara de desesperación y le preguntó, ¿A dónde vas, hija? Chiara respondió con un español torpe. La señora no solo le explicó la ruta, sino que se bajó una estación antes de la suya para acompañarla hasta el transbordo correcto. Chiara dijo después, en mi país quizá alguien me habría señalado el mapa. En México una desconocida cambió su camino para asegurarse de que yo llegara bien. Eso, para muchos mexicanos, puede parecer un detalle pequeño. Pero para alguien que viene de sociedades donde cada persona vive encerrada en su propio mundo, donde hablarle a un desconocido puede parecer raro, donde la ayuda se mide con distancia, ese gesto puede ser un golpe emocional. Y seamos sinceros, México tiene problemas. Nadie lo niega. Pero también tiene algo que muchos países han perdido, una forma de humanidad espontánea. Los extranjeros lo notan en los lugares más inesperados. Una joven estadounidense llamada Emily llegó a Guadalajara para estudiar español durante un semestre. El primer día se sintió perdida, cansada y con miedo. Venía de una ciudad donde salir de noche le generaba tensión. No sabía qué esperar de México. Una noche, después de clases, fue a una tienda de la esquina para comprar agua y algo de cenar. Eran casi las 11. En su país, decía ella, a esa hora una tienda pequeña le habría provocado desconfianza. Pero al entrar, el dueño la saludó con una sonrisa. Le preguntó de dónde era, le recomendó una torta cercana, le explicó que salsa picaba menos y, al verla batallar con monedas mexicanas, le dijo con paciencia, no te preocupes, aquí aprendes. Emily contó que esa noche regresó caminando a su cuarto con una sensación extraña. No era lujo. No era comodidad. Era sentirse vista, reconocida, cuidada por gente que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Sentí que la ciudad me estaba adoptando, dijo. Esa frase se volvió viral entre otros extranjeros que viven en México. Porque muchos sienten exactamente eso, que México no solo los recibe, los absorbe. Los mete en su ruido, en su caos, en su comida, en sus conversaciones, en sus contradicciones, en su humor, en su forma intensa de vivir. Y cuando eso ocurre, volver a un país frío, silencioso, ordenado pero emocionalmente distante, se vuelve más difícil de lo que imaginaban. Un canadiense llamado Nathan llegó a Mérida para trabajar de manera remota. Al principio eligió Yucatán por seguridad, clima y costo de vida. Pensó que sería una decisión práctica. Pero con el tiempo, lo que lo hizo quedarse no fue el precio de la renta ni la conexión a Internet. Fue la vida de barrio. Dijo que en su calle todos se conocían. La vecina le llevaba pan dulce. El señor de la tienda le fiaba cuando olvidaba efectivo. Los niños jugaban en la banqueta. Los domingos veía familias enteras sentadas afuera de sus casas, platicando, riendo, comiendo marquesitas. Nathan dijo algo fuerte, en Canadá tenía una casa más grande, pero en México tengo comunidad. Esa frase resume una de las razones más poderosas por las que muchos extranjeros no quieren volver. La comunidad. En muchas sociedades desarrolladas, la vida se ha vuelto eficiente, sí, pero también solitaria. Todo funciona, todo se programa, todo se paga, todo se automatiza. Puedes vivir años en un edificio sin saber el nombre de tu vecino. Puedes comer sin hablar con nadie. Puedes pasar un día completo rodeado de gente y sentirte invisible. México, con todos sus defectos, todavía conserva algo que no se puede comprar, la sensación de pertenecer a una red humana.
Y eso no aparece en los rankings internacionales. No se mide fácilmente en estadísticas. No entra en los titulares. Pero cuando un extranjero lo vive, lo siente en el cuerpo. Una profesora alemana llamada Katrin llegó a Puebla para un congreso académico. Venía con la idea de estar 5 días. En su primera mañana, salió a desayunar sola. Entró a una fonda pequeña. No sabía qué pedir. La dueña le explicó los guisados, le recomendó chilaquiles, le preguntó si quería café de olla y, al final, se sentó unos minutos a platicar con ella. Katrin dijo que en Alemania un restaurante puede ser correcto, limpio y profesional. Pero en Puebla sintió algo diferente. No me trataron como cliente. Me trataron como persona. Esa diferencia parece simple, pero es gigantesca. Porque muchos extranjeros vienen de países donde el servicio es eficiente pero frío. Donde nadie te pregunta si ya comiste. Donde nadie te dice provecho desde otra mesa. Donde nadie hace bromas con el desconocido de al lado. En México, la interacción humana se cuela en todas partes, en el taxi, en el mercado, en la farmacia, en la taquería, en la fila del banco, en la sala de espera de un consultorio. Y aunque a algunos al principio les parece demasiado, con el tiempo empiezan a necesitarlo. Un británico llamado Oliver llegó a México para trabajar en una empresa tecnológica en Querétaro. Al principio le desesperaba que la gente hablara tanto, que todo se volviera conversación, que las reuniones empezaran con preguntas personales, que sus compañeros le dijeran vamos por tacos como si eso fuera parte del trabajo. Pero después de varios meses entendió algo: en México, antes que el trámite, está la relación. Antes que el contrato, está la confianza. Antes que la eficiencia fría, está el vínculo. Al principio pensé que era desorden, confesó. Después entendí que era humanidad. Y aquí hay que decir algo que quizá incomode a algunos. Muchos extranjeros llegan a México pensando que vienen de sociedades superiores. Lo creen aunque no lo digan. Lo cargan en la mirada. Vienen con ideas de que México es menos organizado, menos moderno, menos seguro, menos educado. Pero cuando pasan suficiente tiempo aquí, se enfrentan a una verdad incómoda: tal vez sus países tienen más infraestructura, pero no necesariamente más vida. Y eso los sacude. Un caso que circuló mucho en redes fue el de una joven francesa llamada Camille, quien llegó a Oaxaca para aprender sobre textiles tradicionales. Al principio veía el viaje como una experiencia cultural temporal. Pero al convivir con artesanas, familias y comunidades, comenzó a cambiar. Dijo que en Oaxaca el tiempo parecía funcionar de otra manera. No porque la gente no trabajara, sino porque la vida no estaba completamente devorada por la productividad. Una tarde, una artesana le dijo: aquí trabajamos para vivir, no vivimos solo para trabajar. Camille contó que esa frase la persiguió durante meses. Al volver a París, todo le pareció acelerado, competitivo, seco. La gente corría, se quejaba, comía rápido, hablaba poco. Ella sintió que su cuerpo ya no encajaba en ese ritmo. 3 meses después regresó a Oaxaca. Esta vez no como turista, sino como alguien buscando una vida distinta. Y aquí aparece otro fenómeno que muchos llaman, en tono de broma pero también con dolor, el síndrome de extrañar México. Extranjeros que vuelven a su país y sienten que algo se apagó. Que la comida ya no sabe igual. Que las calles están demasiado silenciosas. Que la gente es demasiado distante. Que el transporte es más ordenado, quizá, pero sin alma. Que el supermercado tiene productos perfectos, pero nadie los saluda. Que la vida es más cómoda, pero menos cálida. Un estudiante estadounidense llamado Baen, que vivió 6 meses en Monterrey, dijo: al volver a mi ciudad, todo funcionaba mejor en apariencia, pero yo me sentía peor. En México había ruido, tráfico, calor, problemas, pero también había vida. Aquí todo es limpio y correcto, pero me siento solo. Esa es la contradicción que muchos no entienden. México no enamora porque sea perfecto. México enamora porque está vivo. Y esa vida se manifiesta en detalles que para los mexicanos son tan normales que a veces ni siquiera los valoran. El olor a tortillas recién hechas.
El sonido del camión del gas. El señor que grita tamales oaxaqueños. La señora que vende quesadillas en la esquina. El puesto de tacos que aparece de noche como si fuera un milagro urbano. El saludo de buenos días aunque nadie se conozca. El pásele, joven. El mande. El con cuidado. El aquí estamos para lo que se le ofrezca. Para un mexicano, todo eso puede ser parte del paisaje. Para un extranjero, puede ser una revelación. Una japonesa llamada Aiko, que llegó a México para estudiar historia del arte, contó que lo que más la impactó no fueron los museos, aunque le parecieron extraordinarios. Lo que más la impactó fue una tarde de lluvia en Coyoacán. Se había refugiado bajo un techo, sin paraguas. Una señora que vendía artesanías la vio empapada y le ofreció una bolsa de plástico para cubrir sus libros. No se la cobró. No le pidió nada. Solo le dijo, para que no se te echen a perder, mija. Aiko dijo que esa palabra, mija, la hizo llorar después. Porque por un segundo, en un país lejano, alguien la trató como si perteneciera. Esa es la fuerza silenciosa de México. No es solo comida. No es solo paisaje. No es solo fiesta. Es el modo en que una sociedad, incluso con dificultades, conserva una capacidad impresionante para integrar emocionalmente al otro. Por supuesto, no todo es color de rosa. Ser extranjero en México también puede ser difícil. El idioma puede ser una barrera enorme. La burocracia migratoria puede desesperar. Encontrar vivienda puede ser complicado. Entender los códigos sociales mexicanos no siempre es fácil. Hay ciudades donde la inseguridad existe y no se puede ignorar. Hay desigualdad, hay problemas laborales, hay discriminación, hay zonas donde la vida es dura. Y sería irresponsable pintar a México como un paraíso sin sombras. Pero lo interesante es que muchos extranjeros que reconocen esos problemas aún así quieren quedarse. Y eso dice muchísimo. Porque no se quedan engañados. Se quedan sabiendo que México no es perfecto. Se quedan porque, a pesar de todo, sienten algo que en otros lugares no sienten. Una sensación de vida compartida. Un ingeniero italiano llamado Marco llegó a Ciudad de México con una oferta laboral temporal. Al principio le costó adaptarse al tráfico, al ruido, a los trámites. Decía que todo parecía demasiado intenso. Pero con el tiempo comenzó a encontrar belleza en esa intensidad. Sus compañeros de trabajo lo invitaron a comer en sus casas. Una familia mexicana lo recibió en Navidad porque no querían que pasara la noche solo. Su vecina le enseñó a preparar salsa verde. El portero de su edificio le guardaba paquetes y le preguntaba cómo iba su español. Marco dijo, en Europa tenía privacidad. En México encontré compañía. Y esto abre una discusión importante para los propios mexicanos. ¿Cuántas veces México ha sido contado desde afuera únicamente por sus heridas? ¿Cuántas veces se nos ha hecho creer que lo valioso siempre está en otro país? ¿Cuántas veces nosotros mismos despreciamos lo cotidiano, lo que heredamos, lo que vivimos todos los días, porque nos acostumbramos a mirar a México con ojos de carencia? Los extranjeros que se niegan a volver nos están devolviendo una imagen que quizá muchos mexicanos olvidaron. Nos están diciendo que lo que aquí parece normal, en otros lugares es extraordinario. Que una comida casera con conversación vale más que un restaurante frío con estrellas. Que un barrio donde la gente se saluda vale más que una calle perfecta donde nadie mira a nadie. Que una sociedad que todavía pregunta ¿ya comiste?, posee una riqueza emocional que no se puede medir en dólares. Y sí, puede sonar romántico. Puede sonar exagerado. Pero las historias se repiten demasiado como para ignorarlas. En redes sociales abundan publicaciones como, fui a México por 3 meses y ahora no puedo vivir sin tacos de la esquina. Volví a Alemania y extraño que la gente me hable. En México sentí que mi vida tenía color. Llegué con miedo y me fui llorando. No entendía por qué los mexicanos aman tanto su país hasta que viví ahí. Pensé que México era peligroso, pero lo que más miedo me dio fue volver a sentirme invisible en mi propio país. Esa última frase es brutal. Porque muchos extranjeros no solo descubren México.
se descubren a sí mismos en México. Descubren que estaban cansados, solos, desconectados, atrapados en una vida eficiente pero vacía. Y al convivir con la cultura mexicana, con sus excesos y contradicciones, recuerdan algo básico, que vivir no es solo producir, pagar cuentas y cumplir horarios. Vivir también es comer juntos, reír fuerte, ayudar al desconocido, celebrar aunque haya problemas, llorar sin vergüenza, abrazar, discutir, reconciliarse, compartir. Un danés llamado Mikkel vivió un año en San Cristóbal de las Casas. Al volver a Copenhague, dijo que se sintió como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Todo era ordenado, puntual, silencioso. Pero él extrañaba los colores, las voces, las montañas, los mercados, la mezcla de lenguas, la sensación de que cada día podía pasar algo inesperado. En México a veces me desesperaba el caos, dijo. Pero al volver entendí que ese caos también me hacía sentir vivo. Aquí hay una verdad incómoda, lo que para algunos mexicanos es cansancio diario, para muchos extranjeros es intensidad vital. Lo que aquí llamamos desorden, otros lo leen como espontaneidad. Lo que aquí vemos como ruido, otros lo sienten como compañía. Lo que aquí damos por sentado, otros lo extrañan con una nostalgia profunda. Eso no significa negar los problemas. Significa entender que México no puede reducirse a sus problemas. Y quizá por eso el fenómeno de los extranjeros que no quieren volver seguirá creciendo. Porque en un mundo cada vez más frío, más digital, más aislado y más obsesionado con la productividad, México ofrece algo que parece antiguo pero se ha vuelto revolucionario: contacto humano. Una diseñadora sueca llamada Elin llegó a la Ciudad de México para trabajar 3 meses. Rentó un departamento en la colonia Santa María la Ribera. Al principio le preocupaba no conocer a nadie. Pero en menos de 2 semanas ya saludaba al panadero, al señor de los jugos, a la señora de la lavandería y a una vecina que le dejaba flores en la entrada. Un día se enfermó y la vecina, al enterarse, le llevó caldo de pollo. Elin escribió después: en mi país puedo vivir enferma una semana sin que nadie se entere. En México una vecina me cuidó sin pedirme nada. ¿Cómo vuelve una persona a la indiferencia después de vivir eso? ¿Cómo regresa a una sociedad donde cada quien se salva solo, después de haber probado una cultura donde, con todos sus defectos, todavía existe el impulso de cuidar al otro? Por eso muchos extranjeros empiezan a estudiar español con seriedad. No solo frases turísticas. Quieren entender los albures, las bromas, los dichos, los tonos. Quieren entender por qué ahorita puede significar tantas cosas. Quieren saber cuándo decir provecho, cuándo decir mande, cuándo llevar pan a una reunión, cuándo no llegar con las manos vacías. Quieren aprender a moverse dentro de esa red invisible de gestos, afectos y códigos que forman la vida mexicana. No quieren ser visitantes eternos. Quieren pertenecer. Algunos buscan trabajo en empresas mexicanas. Otros abren pequeños negocios. Otros se casan. Otros integran a comunidades artísticas, gastronómicas, académicas o tecnológicas. Otros simplemente deciden vivir con menos dinero pero con más paz emocional. Y aunque enfrentan trámites, choques culturales y momentos de frustración, muchos dicen que vale la pena. Porque México, para ellos, deja de ser destino turístico y se convierte en hogar. Un hogar imperfecto, sí. A veces difícil. A veces caótico. A veces desesperante. Pero hogar al fin. Y tal vez esa sea la palabra clave: hogar. Porque uno no siempre elige hogar por comodidad. A veces lo elige por cómo se siente el corazón cuando camina por sus calles. Por cómo suena la mañana. Por cómo huele la comida. Por cómo lo tratan cuando está perdido. Por cómo lo reciben cuando no tiene a nadie. México tiene esa capacidad extraña de volverse hogar incluso para quienes no nacieron aquí. Y eso debería hacernos pensar. Porque mientras algunos mexicanos sueñan con irse, hay extranjeros que sueñan con quedarse. Mientras algunos se acostumbran a hablar mal de México, otros llegan desde lejos y se sorprenden de la riqueza emocional que existe aquí. Mientras nosotros vemos solo lo que falta, ellos descubren lo que todavía tenemos. No se trata de idealizar. Se trata de mirar con más justicia.
México necesita mejorar, claro. Necesita seguridad, mejores salarios, instituciones más fuertes, servicios más eficientes, menos desigualdad. Pero también necesita reconocer lo que ya posee y que otros países, con todo su dinero, están perdiendo: comunidad, calidez, hospitalidad, sentido de familia, capacidad de celebrar, humanidad cotidiana. Una estadounidense llamada Sarah, que vivió en Oaxaca y después en Ciudad de México, lo dijo de una forma que impactó a muchos: México no me prometió una vida perfecta. Me recordó que una vida imperfecta también puede ser hermosa. Esa frase podría explicar todo este fenómeno. Los extranjeros no se quedan porque México sea fácil. Se quedan porque México les devuelve algo que habían perdido. El sabor. La cercanía. La emoción. La posibilidad de ser parte de algo. La sensación de que la vida no tiene que ser una carrera silenciosa hacia el agotamiento. Por eso, cuando llega el día del vuelo de regreso, muchos sienten un nudo en la garganta. Caminan por última vez a la tienda de la esquina. Piden sus últimos tacos. Se despiden del portero, de la vecina, del maestro de español, del compañero de trabajo, del vendedor que ya los reconocía. Suben al avión pensando que regresarán a su vida normal. Pero al aterrizar en su país, algo ya no encaja. La normalidad cambió. Lo que antes parecía suficiente ahora parece frío. Lo que antes parecía cómodo ahora parece vacío. Lo que antes parecía ordenado ahora parece distante. Y entonces empieza la pregunta que los persigue. ¿Y si mi lugar está en México? Esa pregunta, una vez que aparece, es difícil de borrar. Así nace el fenómeno de quienes llegaron como turistas y terminaron buscando residencia. De quienes llegaron por curiosidad y terminaron aprendiendo español mexicano. De quienes llegaron con prejuicios y terminaron defendiendo a México frente a sus propios amigos. De quienes llegaron pensando voy a conocer un país y terminaron diciendo quiero volver a mi casa, refiriéndose a México. Y esto, mexicanos, debería tocarnos profundamente. Porque quizá el mayor encanto de México no está en lo que se presume, sino en lo que se vive sin presumir. No está solo en Chichén Itzá, en Teotihuacán, en Bellas Artes, en las playas de Quintana Roo, en los viñedos de Baja California, en los volcanes, en los cenotes, en los pueblos mágicos. Está también en la señora que te da más salsa porque te vio con hambre. En el amigo que te invita a su casa aunque apenas te conozca. En la familia que hace espacio en la mesa. En el desconocido que te orienta. En el cuídate mucho dicho con verdadera intención. Eso es México. Un país que puede doler, pero también abrazar. Un país que puede desesperar, pero también salvar emocionalmente a alguien. Un país que puede ser criticado durante años desde afuera, y aún así, cuando alguien lo vive de verdad, termina cuestionando todo lo que creía saber. Por eso, cuando escuches que un extranjero fue a México y ya no quiere volver, no lo tomes como una simple ocurrencia. Detrás de esa decisión puede haber una historia profunda. Tal vez encontró una comunidad. Tal vez recuperó la alegría. Tal vez dejó de sentirse invisible. Tal vez descubrió que vivir bien no siempre significa vivir con más, sino vivir acompañado, vivir con sabor, vivir con alma. Y quizá, solo quizá, los mexicanos deberíamos escuchar esas historias no para inflarnos de orgullo ciego, sino para recordar algo que a veces olvidamos. Este país, con todas sus heridas, sigue teniendo una fuerza humana impresionante. El mundo está mirando a México de otra manera. Ya no solo como destino turístico. Ya no solo como lugar de vacaciones. Cada vez más personas lo miran como un lugar posible para vivir, trabajar, amar, aprender, envejecer, empezar de nuevo. Y eso no es poca cosa. Porque cuando un país logra que alguien que nació lejos diga aquí me siento en casa, significa que hay algo poderoso latiendo en su interior. Así que la próxima vez que pases frente a una taquería iluminada de noche, cuando escuches a alguien decir provecho, cuando una señora te llame joven, cuando un vecino te salude, cuando veas una familia reunida alrededor de una mesa, no lo veas como algo menor. Para alguien en el mundo, eso podría ser exactamente el milagro que estaba buscando. Tal vez México no es perfecto. Pero para muchos extranjeros que llegaron con miedo, con dudas o con prejuicios,
México terminó siendo algo más fuerte que la perfección. México terminó siendo hogar. Y cuando un lugar se vuelve hogar, regresar ya no significa volver a tu país de origen. Regresar significa volver a México.